Hola, seguimos ahora con la continuación de la inteligencia emocional, ¿verdad? Y aquí hay unos cuantos beneficios de tenerla. Em, y aquí me gusta esta cita que no recuerdo de dónde la saqué, pero no es mía. Y dice, no se puede tener éxito solo dependiendo de nuestras facultades intelectuales, sino que el manejo correcto de las emociones es una piedra angular del éxito. En cuanto al éxito, ahí vamos a ver las definiciones que han usado diferentes personas en historia sobre lo que es el éxito. Pero voy a resumir los beneficios, algunos de los beneficios de fortalecer la inteligencia emocional. ¿Qué quiere decir esto? Por lo menos quiero que entiendan de que no es algo que no se pueda desarrollar. Es verdad que hay personas que les cuesta el tema del control de las emociones y el tema de entender las emociones de los demás. Recuerden que se trata de temas interpersonales, o sea, entre las personas, e intrapersonales, y es dentro de uno mismo. Hay gente que le cuesta estar en contacto o llegar, incluso es incómodo, tratar de estar en contacto con sus propias emociones y sentimientos. De hecho, tal vez se han hecho expertos en, ¿cómo se llama?, suprimirlas, de tal manera que según ellos les afecta poco. Pero lo que hacen al suprimirlas, y el extremo sería, esto lo pueden buscar en internet, ¿verdad? Porque no hay tiempo para verlo, pero ¿cuál sería el extremo de suprimir las emociones a tal punto de que, por ejemplo, pueden desarrollarse el tema, muy poco, pero probable, pero existe el fenómeno de las personalidades múltiples? Y es que cuando el trauma, cuando alguien está pequeño y el trauma de abuso, por ejemplo, sexual, ha sido tan grande, tan fuerte, que la personalidad, en ese momento, esa persona, su yo, no puede soportar ese nivel de sufrimiento y se crea, sin saberlo, eh, personalidades alternas a las cuales puede escapar esa personita y que están en total, porque entonces la personalidad uno, que es la que está sufriendo, en ese momento ya no está en la conciencia, es la personalidad 2 la que no tiene ningún problema. Es complejo, pero y tampoco es muy común, pero lo que les quiero decir cuál es ahora, el extremo también del no tener inteligencia emocional o no tener empatía más que todo, es los asesinos en serie. Porque es que no sienten el dolor de los demás ni les interesa. Y cuando les han hecho exámenes y cuando están viendo el dolor ajeno, no tienen ninguna reacción en su cerebro. Con el Functional MRI, que ahora ha hecho la diferencia para el estudio de las emociones y los pensamientos, etcétera. Entonces, son incapaces de ver el sufrimiento de las personas. Eh, y no lo sienten, no sienten. No son capaces de ponerse en los zapatos de los demás. Entonces, si ejercitamos la inteligencia emocional, incrementa nuestra autoconciencia. Hay gente que, como les digo, no está acostumbrado a hacer una reflexión, una introspección, o sea, analizarse a sí mismos, ¿verdad? De hecho, a veces es incómodo, pero bueno, si desarrollamos también, esto nos facilita elegir aptitudes que nos hacen tolerar las presiones y frustraciones. Al estar en contacto con nuestras emociones y nuestro yo interior, entonces podemos escoger aptitudes para poder lidiar con las cosas que se nos presentan. Mejoramos nuestra capacidad de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque al saber mis fortalezas, mis debilidades y las fortalezas y debilidades de los demás, emocionales, podemos hacer un buen match. Y por ejemplo, no me siento ofendido cuando persona X dijo algo porque ya sé que esa persona es así, con lo cual no hay que sentirse ofendido. Pero si no soy capaz de hacer un análisis, de hecho somos un poco psicólogos todos, de que esta persona pues normalmente hace comentarios un poco negativos y si no soy capaz de verlo, me voy a sentir ofendido cada vez que lo haga. Pero si yo soy capaz de ponerme en sus zapatos, me daré cuenta de que a lo mejor pues es una falla de su lenguaje, pero que realmente no intenta dañar a nadie. Nos ayuda a crecer socialmente, obviamente, esto no hay que mencionarlo mucho. Aumenta la motivación y otorga capacidad de liderazgo, ¿verdad? Solo conociendo qué motiva a los demás, o sea, aumenta la motivación personal, porque sabemos cómo pensamos y qué nos motiva. Porque a veces ni siquiera sabemos cómo vamos a reaccionar ante ciertas circunstancias. Pero también podemos ver lo que motiva a los demás y podemos liderarlos si sabemos lo que motiva a los demás. Y nos brinda más posibilidades de éxito y desarrollo personal, ¿verdad? Eh, Esto es algo que tiene, o sea, que de nuevo dentro de recursos humanos, en el entorno laboral, ya no tiene por qué seguir estando en la oscuridad en relación a los factores que conducen al rendimiento extraordinario.
O sea, ya no hay excusa de la oscuridad, ya no hay excusa de la falta de conocimiento, ya es suficiente lo que hemos aprendido del cerebro humano, de la psicología humana, de la motivación humana, como para seguir escudándonos en que no sabemos muy bien este tema y que es muy complejo. No, no, ya no hay excusa. Tenemos que buscar que nuestros rendimientos sean extraordinarios porque no hay nada que lo impida. Entonces, el tema de la inteligencia, pues realmente en los últimos 25 años, los estudios neurológicos, ya no tanto psicológicos, sino neurológicos, por eso ahora la neurociencia, y el tema de la inteligencia ha dado un salto cuantitativo. Este es un cuadrito interesante, porque esto resume lo que es la inteligencia emocional. Dice, en ti, lo que sientes en ti se llama autoconciencia. Lo que haces es autocontrol. En los demás, lo que sientes de los demás es empatía. Y lo que hacen los demás son habilidades sociales. Si logras conectarte con lo que hacen los demás, se desarrollan habilidades sociales. O sea, autoconciencia y autocontrol es importante, pero también la empatía para saber cómo se sienten los demás. Y esa empatía me lleva a habilidades sociales. Que tenemos que ser extrovertidos. No, absolutamente no. Yo les comenté la vez pasada de que existe un libro que se llama The Introvert Advantage, la ventaja del introvertido, para que todos aquellos que se sientan un poco introvertidos sepan de que el mundo sin ustedes no funciona. ¿Qué les sugiere esta foto? Tenemos el corazón y tenemos el cerebro. Bueno, me gustaría sus comentarios, pero a mí me sugiere de que debe haber un equilibrio en los sentimientos, emociones y en lo que normalmente atribuimos al cerebro y normalmente atribuimos al corazón, aunque ya esta separación, lógicamente el corazón, bueno, se han hecho estudios incluso de terminales nerviosas interesantes en el corazón que hay incluso memoria celular, pero no vamos a entrar en eso en este momento, sino que imaginémonos que sí existe un corazón que es emocional y que existe un cerebro totalmente racional, lo cual es mentira, ¿verdad? Ninguno de los dos son ciertos, pero bueno, por lo menos es que la foto debería de sugerirles que debe haber un equilibrio en estas dos áreas de nuestra mente. Y la palabra mente la pongo entre comillas, por favor, porque la hemos usado un poco mal. Entonces, ahora quiero comentarles sobre que el rendimiento de este tipo de temas pues se denomina inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional explica el por qué, a pesar de tener la misma capacidad intelectual, formación o experiencia, algunas personas destacan, mientras que otras del mismo calibre intelectuales se quedan rezagadas. Esto se hizo un estudio en MIT y en Stanford que vieron que los MBAs que graduaban sabían finanzas, sabían contabilidad, sabían marketing, sabían todas estas cosas, sin embargo algunos eran exitosos y otros no. Entonces, ¿qué sucedía? O sea, ¿por qué esa diferencia? O sea, hay algo que está fuera de los estudios que les da eso. Y parece que el tema de la inteligencia emocional ayuda a muchas personas a salir adelante. Eh, Siempre escuchamos las historias sobre personas intelectualmente brillantes, de gran experiencia y formación académica, que no siempre resultaron ser los líderes más capacitados. ¿Verdad? Discúlpenme por esta foto que puse ahí, pero es como se llama el estereotipo que tenemos del nerd, ¿verdad? Que estudia nada más y que no es capaz ni siquiera de peinarse bien o de amarrarse los zapatos. Disculpen el uso del estereotipo, pero es que la verdad es que necesitaba ilustrar el tema, ¿verdad? Eh, Quiero que vean esto, muy interesante. Me puse a investigar un poco los la gente en la actualidad con el IQ o el coeficiente intelectual más alto. El número 12 es Sharon Stone. O sea, no sé si les sorprende a ustedes, a mí me sorprende. No porque me diera la impresión de que no fuera inteligente, porque si en sus películas, pues, la verdad es que sus roles son complejos y requieren de un coeficiente intelectual elevado para poderlo llevar a cabo, ¿verdad? Albert Einstein, el número 9, ¿verdad? Historia. Para que sepan, no es que se hicieron el mismo examen, pero hay maneras de extrapolar los resultados de exámenes modernos con exámenes anteriores.
con lo cual se puede determinar de que Einstein tenía entre 160 y 190 en el puntaje de coeficiente intelectual. Bueno, muy inteligente, ¿no? Pero hay alguien más inteligente que él. Bueno, de hecho, bueno, Christopher Michael Langen, 195, y no sé si ustedes saben lo que hace este señor, pero creo que casi muy poca gente lo conoce, pero es un bouncer en un bar. No sé si todos conocen la palabra bouncer en castellano, digo, pues el equivalente castellano, pero un bouncer es una persona que cuida en la entrada de un bar que entre o no entre determinados personajes. Por menores de edad o gente que llega un poco violenta o lo que sea. Eso es lo que hacía por lo menos hace un tiempo este señor. Y yo les pregunto a ustedes si es necesario el coeficiente intelectual tan alto para hacer un tipo de trabajo tan sencillo, diría yo, ¿no? A lo mejor no, a lo mejor requiere una inteligencia especial para hacer esto. Nunca lo he probado yo, ¿verdad? Pero me parece que no debe ser muy exigente en términos intelectuales el decidir quién entra a un bar y quién no, ¿verdad? Pero eso es un prejuicio mío y a lo mejor se necesitan genios para hacer eso, no lo sé, ¿verdad? Ahora veamos este señor William James Sidis, 250-300, o sea, este es el hombre históricamente, dentro de los últimos 200 años que ha sido más inteligente de la historia. Poco después de graduarse dijo a los periodistas que quería vivir la vida perfecta, lo que para él significaba vivir en aislamiento. Yo cierro esta reflexión con la pregunta, ¿esa es la vida perfecta? Vivir en aislamiento. ¿Eso es tener inteligencia? O sea, que la inteligencia tiene que ser algo más allá que esto, ¿no? Este señor eh, tuvo poco contacto con la vida. Sin embargo, era uno de los, bueno, creo que se graduó de Harvard, bien joven, como de 15 años, algo así. Pero bueno, eh, tal vez terminar con el tema de que últimamente se han identificado que hay intangibles que predicen el éxito en el trabajo. Más allá del coeficiente intelectual, incluso la inteligencia emocional, hay cosas más profundas. Y eso es importante para comprender en la administración de recursos humanos, de que no somos tan simples, no somos una especie que podamos clasificar y categorizar de una manera tan simple, aunque lo intenten los libros, ¿verdad? Es una aproximación, pero debemos de estar en primer lugar con la humildad suficiente para reconocer de que nos hace falta muchísimo para entender al ser humano y que es un mundo, un universo de exploración interesantísimo para lograr, imagínense ustedes con el tema de la felicidad, el tema del bienestar, que en el comportamiento organizacional vimos nada más un poquito, pero ya en recursos humanos se trata del día a día, de nuestra interacción con los seres humanos y entonces aquí entran ya más técnicas y estrategias para mejorar el bienestar y por consiguiente como producto digamos secundario el éxito y la prosperidad de las empresas quienes tienen a estas personas. Gracias y continuamos como dicen en el mismo canal estaremos ahora si logro salir de este programa, ¿verdad? Bueno, parece que ya lo logré.